Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Si es la primera vez que me ven, muchas gracias por sumarse. Y si ya son de la familia, un abrazo gigante. Hoy tengo un tema que me toca muy de cerca, un tema que creo que es crucial para todos nosotros, un tema que nos va a hacer reflexionar y espero que nos impulse a actuar. ¿Están listos? Porque hoy vamos a hablar de algo impactante. El título lo dice todo. Ande y Kerem Exes en acción, documental impactante por los derechos animales. Sí, has escuchado bien. Hoy vamos a sumergirnos en un documental, o más bien en los temas que toca un documental, porque no vamos a ver el documental completo aquí, sino que vamos a desmenuzarlo, a analizarlo y a discutirlo. Vamos a hablar de la valentía de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores turcos que admiramos y que han decidido utilizar su enorme influencia para levantar la voz por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos, los animales. Pero ¿por qué es tan impactante este documental? ¿Qué es lo que lo hace diferente a otros que hemos visto sobre derechos animales? Bueno, para empezar, la combinación de Hande y Kerem es poderosa. Son dos figuras muy queridas, con una base de fans enorme y dedicada. Su implicación en causas sociales, y especialmente en la defensa de los animales, es un ejemplo para muchos. Verles juntos hablando de estos temas, usando su fama para crear conciencia, es un golpe directo al corazón y una invitación a reflexionar. Y no solo eso. El documental, por lo que he podido investigar y analizar, va mucho más allá de la típica denuncia de maltrato animal. Aborda problemáticas más complejas como la industria alimentaria, la experimentación en animales, la deforestación y su impacto en la fauna, y la importancia de adoptar un estilo de vida más sostenible y respetuoso con el planeta y con todos sus habitantes. No es solo un documental para sensibilizar sobre el sufrimiento animal, sino una llamada a la acción para un cambio real. Antes de seguir, quiero hacer una pausa. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos. Además, activando la campanita, te llegarán notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Así no te perderás nada de lo que está pasando. Y por supuesto, si ya estás suscrito, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora sí, entremos de lleno en materia. Lo primero que me impactó del documental, y de la participación de Hande y Kerem, es la sinceridad con la que hablan. No se trata de una postura forzada o calculada para ganar popularidad. Se nota que les importa de verdad, que están comprometidos con la causa. Kerem, conocido por su activismo y su amor por los animales, siempre ha sido un defensor de los derechos animales, y su pareja, Hande, se ha sumado a este compromiso con la misma pasión y dedicación. El documental, según los testimonios que he recopilado, empieza con imágenes muy impactantes, imágenes que te golpean directamente. Muestra la realidad de muchos animales que sufren a diario, en granjas, en laboratorios, en espectáculos. No es fácil de ver, lo sé, pero es necesario. Es necesario para que abramos los ojos y nos demos cuenta de lo que está pasando. Luego el documental empieza a profundizar en las causas de este sufrimiento. Explora la crueldad inherente a la producción masiva de alimentos, donde los animales son tratados como meros objetos, sin ningún tipo de respeto por su bienestar. Muestra la experimentación con animales en laboratorios, una práctica que, aunque se justifica en nombre de la ciencia, causa un sufrimiento terrible y, en muchos casos, innecesario. El documental también aborda la deforestación y su impacto en la fauna silvestre. La pérdida de hábitats naturales, la caza furtiva, el cambio climático. Todos estos factores están poniendo en peligro a muchas especies de animales, llevándolas al borde de la extinción. Es un problema complejo e interconectado, que requiere una solución integral. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos, desde nuestro día a día, contribuir a un cambio? El documental, afortunadamente, no se limita a denunciar la problemática, sino que también ofrece soluciones. Una de las más importantes es adoptar un estilo de vida más sostenible. Esto implica, por ejemplo, reducir el consumo de carne y productos de origen animal, optar por productos ecológicos y de origen vegetal, y apoyar a las empresas que se preocupan por el bienestar animal. No se trata de ser perfectos, sino de hacer lo posible, de tomar decisiones más conscientes y responsables. Otra solución es adoptar animales abandonados en lugar de comprar mascotas. Hay muchísimos animales que necesitan un hogar, que están esperando una segunda oportunidad.
Adoptar es una forma maravillosa de darles una vida digna y de contribuir a reducir el número de animales que sufren en las calles o en refugios. También es fundamental educarnos e informarnos sobre los derechos animales. Leer libros, ver documentales, seguir a activistas y organizaciones que trabajan por la defensa de los animales. Cuanto más sepamos, más podremos entender la problemática y más podremos hacer para combatirla. El documental también destaca la importancia de la educación. Enseñar a los niños a respetar a los animales, a ser empáticos, a cuidar el medio ambiente. La educación es la clave para crear una sociedad más justa y compasiva. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la presión social. Denunciar el maltrato animal, apoyar las iniciativas que promueven el bienestar animal, exigir a las empresas y a los gobiernos que tomen medidas para proteger a los animales. Nuestra voz importa y juntos podemos hacer la diferencia. Hande y Kerem en el documental no solo comparten sus reflexiones, sino que también entrevistan a expertos, a veterinarios, a activistas. Ofrecen diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, para que el espectador pueda formarse su propia opinión. Es un documental muy bien hecho, muy completo, y que realmente te invita a la reflexión y a la acción. La participación de Hande y Kerem en este proyecto es fundamental. Su fama les da una plataforma para llegar a un público mucho más amplio, para generar un debate, para crear conciencia. Y lo están haciendo con mucha valentía, con mucha dedicación. Son un ejemplo para muchos. Me parece admirable que utilicen su popularidad para una causa tan noble. Es una responsabilidad que asumieron, y lo hacen con mucha seriedad y con mucho compromiso. Demuestran que se puede ser una figura pública y al mismo tiempo, ser una persona comprometida con el bienestar de los demás. Y es que no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de los animales. Son seres vivos con sentimientos, con necesidades. Merecen respeto, merecen vivir una vida digna. El documental de Hande y Kerem nos recuerda la importancia de la empatía, de la compasión, de la solidaridad. Nos invita a mirar más allá de nuestras propias preocupaciones y a ponernos en el lugar de los demás, incluso de los animales. Este documental no es solo para los amantes de los animales, aunque por supuesto, a ellos les va a tocar el corazón. Es para todos. Es para quienes quieren un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más compasivo. Espero que este vídeo les haya servido para reflexionar, para abrir sus ojos, para tomar conciencia de la importancia de los derechos animales. Y espero sobre todo que les motive a actuar, a hacer algo por cambiar las cosas. En definitiva, este documental y la participación de Hande y Kerem nos muestran que la lucha por los derechos animales es una lucha de todos. No es una lucha fácil, pero es una lucha necesaria. Y juntos podemos hacer la diferencia. Y llegamos al final del vídeo. ¡Guau! ¡Cuánto hemos hablado hoy! Hemos explorado en detalle los temas que toca el documental de Hande y Kerem, hemos reflexionado sobre la importancia de los derechos animales, y hemos hablado de cómo podemos contribuir a un cambio. Quiero agradecerles enormemente por quedarse hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención, por su compromiso. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya sido útil. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el documental? ¿Qué les pareció la participación de Hande y Kerem? ¿Qué acciones están dispuestos a tomar para proteger a los animales? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. La conversación es fundamental. Compartan sus opiniones, sus ideas, sus experiencias. Hablemos de esto. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares para que más gente pueda tomar conciencia de la problemática. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y recuerden, la compasión es la clave. Hasta pronto.